en torno a los libros de texto que se incorporaron según el nuevo modelo curricular que se implementó para la educación básica, que incluye preescolar, primaria, secundaria, con los libros de texto entre 2023 y 2024. ¿Recuerdan cómo se debatió ampliamente? A mí me impactó mucho cómo se habló durante un tiempo de libros, un país que históricamente se nos ha dicho que leemos muy poco. Pues para hablar de eso y de otros temas, de muchos temas relacionados a este asunto, está con nosotros el investigador Juan Carlos Miranda Arroyo, escritor también, que próximamente estará presentando aquí en Tepic un título del libro que es El cambio curricular y cultural de la educación básica en México, así que le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la conversación. Al contrario, gracias por respondernos la llamada y por abordar al menos durante unos minutos de tiempo en este programa este asunto que tiene que ver con la educación y la incorporación de este nuevo modelo curricular que parece usted ha seguido muy de cerca. Así es. Ya llevamos varios años en el análisis de los cambios de planes y programas, prácticamente desde 1992. Hemos hecho algunas observaciones críticas sobre los cambios de planes y programas para la educación básica en el país. Eso significa que el debate al que me hacía referencia hace un momento, porque fue viral, es decir, personas que nunca habían comentado los libros estuvieron haciéndolo. En ese sentido, este título que se presenta próximamente, ¿cuál es, digamos, la tesis toral que sostiene? Bueno, que los cambios curriculares, la tesis central es que los cambios curriculares que han anunciado nuestros gobiernos, partiría de 2017 para acá, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no exactamente ha generado ruptura en la forma de abordar los cambios, sino que la tesis es que hay más continuidad que ruptura. Sí hay ciertos cambios en ciertos elementos, pero la mayor parte es continuidad. Se refleja en muchos elementos tanto del marco jurídico como de la parte propiamente educativa. Interesante que lo diga, porque justo en ese debate que se vivió de manera muy álgida, veía, por ejemplo, estos que son sintomáticos de repente, estos memes que nos causan risa, que ahora el nuevo modelo curricular pues nos iba a hacer tendencialmente más de izquierda o más comunistas, una situación así. Si usted está sosteniendo una tesis que en lugar de ruptura hay continuidad, en concreto, ¿de qué elementos estamos hablando para esa continuidad? Bueno, hay varios. Hay un término que nosotros en la investigación educativa le llamamos el diferencialismo en la educación, que significa administrar a la escuela pública con elementos de la empresa privada. Ese es un elemento que se denomina gerencialismo, que forma parte también de un esquema que tiene que ver con políticas públicas neoliberales. La agenda neoliberal marca claramente este gerencialismo. ¿Cómo se traduce eso en ciertos términos que ha utilizado, de hecho, el gobierno de la Cuarta Transformación? Por ejemplo, mejora continua, es un término gerencialista, excelencia es otro término, máximo logro de aprendizaje, calidad, ¿no? La búsqueda de la calidad. Hay muchos modelos de búsqueda de la calidad total, sistemas de gestión de la calidad, y todos esos elementos están presentes desde la Constitución, artículo 3, con la reforma del 2019, y en otros, por ejemplo, leyes secundarias, como la misma Ley General de Educación, y después, de manera, digamos, sutil, aparecen en libros de texto gratuitos y aparecen en el cambio curricular. Es interesante cómo está haciendo digamos, un listado de los términos que apuntan a esta continuidad que me llama mucho la atención, porque se opone un poco también a lo que, no sé, esta es una pregunta. Dentro del modelo hay contradicciones, es decir, presentar una cuestión gerencial, educativa y al mismo tiempo una cuestión que tienda más, no sé, a la parte comunitaria. Así es.
Esa es una de las grandes contradicciones que refleja este intento de cambio. Por ejemplo, se ha hablado de reforma educativa desde el 2018 y hemos tenido, digamos, reformas educativas que yo les llamo cíclicas, ¿no? Desde 1992, con Carlos Salinas, algunos presidentes han tenido más o menos obsesión por modificar el texto del artículo 3º constitucional, y lo más reciente, el caso del presidente Peña Nieto y el presidente López Obrador, que han hecho estos intentos de reformar el artículo 3º, y qué contradicciones encontramos, que hay elementos de la agenda neoliberal dentro de la agenda de la Cuarta Transformación, que supuestamente es un gobierno de sello más en la búsqueda del estado de bienestar, en la búsqueda de esquemas no neoliberales, y que sin embargo vemos ya en la letra del marco constitucional y de las leyes que no es así. Entonces ahí hay contradicción. Otra parte muy contradictoria es cuando lanzan justamente lo que comentas de los libros de texto gratuitos. Primero se intentó hacer estos cambios, le llaman actualización de la nueva generación o el lanzamiento de la nueva generación de los libros de texto gratuitos, cuando lo primero que se debe de cambiar es la estructura de los planes y programas. De hecho, los libros de texto gratuitos son auxiliares didácticos que deben de responder a una estructura que debe ir primero el cambio de planes y programas, estamos hablando de educación básica, y no modificar primero los libros y después los libros de texto. Entonces, ahí entraron también en una contradicción. Después tuvieron que enmendar esa falla, y se llamó a realizar una serie de asambleas como especie de foros públicos para discutir en qué términos se daría el cambio curricular. Entonces ya es una cuestión también de falta de planificación y tropiezos en la ejecución de las políticas públicas educativas. Interesantísimo, de verdad que esta es una probadita de lo que podremos conversar o bueno, escucharle y generar también una conversación con el escritor e investigador Juan Carlos Miranda Arroyo. ¿Nos puede decir, por favor, el día y la hora de la presentación para este título del libro? Sí, claro. Vamos a estar en Tepic el próximo 3 de febrero a las 10:30 de la mañana. La presentación va a ser en un lugar que se llama Café Luna, que tengo entendido está en la vía que va hacia Jalisco con X. Entonces, ahí estaremos el día 3, repito, 3 de febrero, y tendremos a profesores como comentaristas, profesores de educación básica, comentaristas de esta obra. Y pues algo también interesante es que es una edición que da a conocer una editorial española que se llama la editorial La Muralla. El libro se acaba de publicar apenas en noviembre, ya lo dimos a conocer también en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y pues estamos en esta parte de pues presentarlo, de ponerlo al alcance de maestras, maestros de educación básica, padres de familia, padres, madres, y todos los interesados en este tipo de reflexiones sobre las políticas públicas educativas. Muchísimas gracias, escritor. Así que ya lo sabe usted, este próximo 3 de febrero, 10:30 de la mañana, en Café Luna por Boulevard Tepic, Jalisco, tiene una cita para hablar y abordar estos temas. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes.